Buenas tardes, profesor Adolfo Ramírez, gusto en saludarlo. Mi nombre es Franklin Moya, estudiante del subproyecto de Derecho Probatorio de nuestra Casa de Estudio, la UNEYES Barinas. Hoy vamos a compartir lo referente al cuarto módulo sobre lo que es los documentos, tacha de documentos, la experticia y todo ese trámite de nuestro ordenamiento jurídico. Ok, vamos a iniciar con lo que son los documentos. Tenemos los documentos, una carta, un diploma, algo que nos ilustra, que está escrito y nos ilustra sobre un hecho que sucedió o que presuntamente sucedió. Esto también lo podemos entender o podemos estudiar lo que es la naturaleza jurídica, los elementos y su clasificación. Dentro de que la naturaleza jurídica es porque existe o establece un valor probatorio, es decir, nos va a permitir descubrir algo o probar algo. Dentro de los elementos tenemos elementos materiales, que es soporte o vínculo de lo que quiere transmitir el mensaje. Los gráficos, que habla de lo puede ser letras, números, todo lo que sea el escrito. Tenemos los elementos lingüísticos, que es un lenguaje escrito, oral o visible. Tenemos los elementos intelectuales, que es el contenido en sí de lo que se quiere transmitir, la interpretación del hecho. Ahora bien, vamos con la clasificación. Documentos simples, documentos compuestos. Los simples están formados por un solo documento o por una sola redacción, es decir, una carta, un oficio. Y los documentos compuestos están integrados por dos más elementos. En este caso pudiera ser un comprobante de pago, un trámite que se haga. También vamos a analizar lo que son los documentos públicos auténticos, entendiendo que nuestro Código Civil en el artículo 1357 nos establece que el documento público auténtico es el que lo emite una autoridad, lo emite una autoridad pública y ese es el valedero. Es decir, podemos poner un ejemplo, una inspectoría de trabajo, una notaría pública, son los que emiten, hay una parte de nacimiento en estos casos. Prueba escrita, el artículo 1392 de nuestro Código Civil también nos señala que es todo escrito emanado de quién, de lo que terminamos de decir, de aquel funcionario, un funcionario que esté emitido legalmente en la investidura por el Estado y que represente o alegue algún hecho como tal. Dentro de las pruebas escritas podemos tener las copias, que las copias tienen que ser, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tienen que ser de documentos públicos, los periódicos que más que copias o algo son impresiones que nos pueden permitir demostrar un hecho que haya sucedido, y el telegrama, que constituye un tipo de mensaje como tal. Ok, hacemos referencia también a lo que es la tacha de documentos, que según nuestro Código de Procesamiento Civil consiste en alegar un motivo, es decir, desestimar una prueba en un acto. Puede ser porque sea un documento falso, un documento que no esté emitido por un funcionario público, tal como lo establece la ley. Cuando hacemos referencia a lo que es la experticia, entendemos que es un medio de prueba, la cual nos aporta documentos o pruebas, valga la redundancia, a un proceso o a un litigio. Ahora bien, aquí vamos a analizar lo que es el objeto, la importancia y la regulación. El objeto es una prueba, es un dictamen, es una prueba, se buscan pruebas para demostrar un hecho. Su importancia es importante, que nos permite descubrir y valorar los elementos que están en un juicio. Y su regulación, a partir de la Constitución hacia abajo, lo que es el Código Civil, lo que es el Código de Procesamiento Civil, están regulando todos estos procedimientos. Cuando entramos en la inspección judicial, entendemos que es el reconocimiento de una autoridad judicial hacia las personas. Se puede personas, lugares, cosas, documentos. Es la capacidad o la capacidad que tiene en este caso la parte judicial para revisar y dar con los detalles sobre algún hecho, sobre lo que se quiera demostrar. También tenemos el objeto, que el objeto es verificación de los hechos. Se verifican los hechos para poder esclarecer algo, un tema. Y el valor probatorio es la prueba, tiene que reunir todos los requisitos elementales para poderla proceder durante un juicio. También pues tenemos algunos requisitos de inspección judicial. Tenemos los requisitos de existencia, requisitos de validez y requisitos de eficacia. Dentro de los requisitos de existencia tenemos que debe ser practicada por un juez y que se debe tratar de hechos que sucedieron. Requisito de validez, tenemos que el juez y el funcionario tienen que ser competentes para autorizar eso, y los requisitos de eficacia debe garantizarse el derecho a la contradicción. Tenemos algunos términos que debemos mencionar, como el iure et de iure, que es el derecho de derecho y por derecho, que es la expresión utilizada para distinguir entre dos tipos de presunciones, la que admite una prueba o la que no admite la prueba.
La presunción iuris tantum. Es una presunción iuris tantum, es aquella que establece por ley y que admite la prueba. Es decir, admite prueba en contra. También pues vamos a ver su clasificación, donde hay 4 clasificaciones: por razón del sujeto, atendiendo a su contenido, en razón a su función y la razón del campo del derecho. La primera de estas, razón de su sujeto, son las creadas por el legislador y las formadas por el juez. Atendiendo a su contenido, presunciones, lo que hablábamos antes, presunciones iuris on de iuri y presunciones iuris tantum, la que admite prueba o la que no admite prueba de derecho o por derecho. En razón a su función, constituye un medio de prueba, es decir, con la finalidad de averiguar la verdad o de ver la verdad, y en razón a su campo del derecho, que regula las situaciones jurídicas, procesales de las personas. ¿Okay? El marco legal de todo el tema que hemos tratado el día de hoy básicamente es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49, donde hace la presunción de inocencia. Todo aquel es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, un placer haber compartido con ustedes. Esperamos vernos en otra oportunidad. Si les quiere y se les aprecia.